El mensaje de hoy lo hemos titulado Una vida saludable. No vamos a hablar de comida física, por favor. ¿Sí? Una vida saludable. ¿Cuál es el tema? Una vida saludable. Amén. Así que vayan preparándose en el libro de Proverbios, capítulo 4, 20 y 22. Proverbios 4, 20 al 22. Amén. Proverbios capítulo 4, versículo 20 al 22. Y en la Nueva Traducción Viviente dice: Hijo mío, presta atención a lo que te digo. Escucha atentamente mis palabras. No las pierdas de vista. Déjalas llegar hasta lo profundo de tu corazón, pues trae vida a quien las encuentran y da salud a todo el cuerpo. Padre, te damos gracias en esta hora, eterno Dios, por tu palabra, Dios. Creemos que es tu palabra lo que trae crecimiento, trae vida, Señor, trae desarrollo a nuestra vida integral, papá. Creemos que es la vida Zoé de Dios lo que produce, Padre amado, que caminemos en ese mismo hilo conductor que es tu propósito eterno, Padre. Abre nuestro entendimiento, renueva nuestro entendimiento, Padre, y que todo lo que vamos a tratar en esta mañana y tarde, Señor, Padre, permita en nosotros, Padre amado, que salgamos de este lugar con un entendimiento más claro de lo que tú día a día nos revelas, eterno Rey. Gracias te damos en el nombre de Cristo el Señor. Amén y amén. Démosle un fuerte aplauso a nuestro Dios, también a nuestros hermanos que están conectados. Yo creo que ya tienen minutos conectados ya con nosotros a través de las redes sociales. Pues démosle un fuerte aplauso también a ellos. Amén. Sabemos que son muchas familias que nos están viendo, que están conectados en diferentes partes del mundo. Así que ellos también son muy importantes para este desarrollo del ejercitamiento del cuerpo de Cristo aquí en la tierra. Amén. Entonces, ¿cuál es el tema de hoy? Una vida saludable. Amén. ¿Están atentos? Entonces, cuando hablamos de una vida saludable, hablamos de lo que está ingresando a nuestra vida. ¿Qué es lo que nos estamos proveyendo en esta vida? Hablamos, el apóstol habló la semana pasada sobre el servir. Y el entender qué es el servir en esta nueva vida nos va a traer a memoria y vamos a desarrollar en ese mismo hilo conductor para qué el Señor nos estableció. Hubieron directrices, hubieron temas puntuales que el Señor ha venido desarrollando en nuestras vidas, donde a veces no hemos llegado a concluir lo que el Señor nos ha puesto a hacer. ¿Por qué? Porque no hemos estado atentos a su palabra. ¿Qué es lo que no nos ha permitido desarrollarnos muchas veces en proyectos, en el ministerio, en el matrimonio, cuando no hemos estado atentos a la palabra? Y cuando hablamos de palabra, nos estamos refiriendo a la persona de Cristo revelada en nuestras vidas. Pero también lo podemos tomar como ejemplo en nuestro diario vivir. Las personas para conducir un vehículo y no sean multadas, tienen que saber identificar las señaléticas que están en las calles. En pocas palabras, tienen que estar atentos muchas veces a los discopares que se encuentran en las esquinas. Hay que estar atento cuando hace el cambio de luces del semáforo. Entonces, en el desarrollo de nuestras vidas requiere que estemos atentos a lo que se presenta delante de nosotros. En cierta ocasión, una familia sale a medio mar, quería tener su paseo, sus vacaciones bien bonitas en un yate. Y de repente, esta familia sufre un accidente y el único sobreviviente, que fue el hombre de casa, alcanza a llegar a una isla. Y al ver que no pasaba nada por esa isla, ni un yate, ni un barco de papel, nada, dice que este hombre comenzó a deprimirse. Y en ese estado de depresión dice que levanta su mirada al cielo y ora a Dios. Y le dice que le ayude a salir de ese lugar, que envía personas que puedan rescatarlo en esa condición que se encontraban. Entonces de repente dice que al día siguiente este hombre, al no recibir respuesta de parte de Dios, dice que sale a conseguir alimento en esa isla.
Cuando ya recoge el alimento necesario, regresa a una chocita que había construido. Y cuando se va aproximando, dice la historia que este hombre ve que esa chocita se estaba incendiando. De repente este hombre comienza a renegar contra Dios y le dice, en vez de ayudarme, me estás perjudicando más. Cuando nosotros no sabemos prestar atención al mensaje que Dios nos está enviando en el Hijo, muchas veces cometemos el error de llamar desgracia a lo que Dios está convirtiendo en una bendición. Dice que por causa de que esta chocita comenzó a incendiarse, dice que el humo que emanaba de ese incendio alcanzaron a ver a aquellos rescatistas que lo estaban buscando. Y cuando ellos de lejos ven que vienen yates aproximándose a esta isla, él se comienza a contentar. Y le dice, pero ¿a ustedes quién les avisó que yo estaba aquí? No es que de repente comenzamos a ver en el cielo mucha humarada y eso nos llamó la atención y nos acercamos a esta isla. A veces nosotros estamos esperando que descienda y se nos aparezca un ángel para creer que de esa manera es como Dios nos está respondiendo. Pero Dios utiliza cosas tan sencillas para darnos un mensaje. Y si nosotros estamos más enfocados en lo circunstancial que en el propósito, vamos a terminar renegando contra Dios. Todo lo que Dios nos ha dado en el Hijo es netamente espiritual. Y si las cosas no las estamos discerniendo por el Espíritu, vamos a terminar llamando la bendición una desgracia. El hombre, el primer hombre, Adán, el Señor lo crea a su imagen y semejanza y le da una función en el huerto. Y así como le da una función, también le da las indicaciones de lo que tenía que hacer y de lo que no tenía que hacer. Pero este hombre estaba tan entretenido, o digo yo, este hombre estuvo tan desenfocado de lo que Dios le determinó que haga en el huerto, que terminó haciendo las cosas que no debía hacer. Le dijo, no comas de este árbol. Verás, Adán, no comas. Puedes comer el fruto de cualquier árbol, pero no comas de este. Pero como se dejó llevar más por su necesidad, terminó comiendo de lo que no debía comer. Y note algo muy interesante, que cada vez que Dios nos responde, lo hace a través de su Hijo. Las Escrituras dicen que todo apuntan a Él. Si nosotros nos vamos y escudriñamos las Escrituras y no lo estamos viendo a Él, tan solo estamos viendo un libro más. La Biblia es la ventana para poderlo conocer a Él. Es por eso que el Señor le llama la atención a los fariseos, le dice, ustedes escudriñan las Escrituras porque creen que en ellas alcanzarán la vida eterna, pero no han entendido que ella habla de mí. Si en lo terrenal no nos estamos dando cuenta de aquellos discos pares, mucho menos vamos a entender el propósito eterno de Dios. A veces somos tan ligeros al decir, Señor, pero ¿por qué te has olvidado de mí? Dame una oportunidad. Y Dios nos está respondiendo de una manera tan sencilla. La diferencia es, o el problema es, de que no estamos entendiendo el mensaje. Dios viene hablando a la iglesia de muchas maneras, pero la iglesia se está sujetando más a lo circunstancial que al propósito eterno. Es por eso que todo lo que hagamos tiene que estar centrado en su propósito. Dice que en medio plantó 2 árboles, el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Pero aquella persona se dejó llevar más por lo que miraban sus ojos terrenal y no por lo que el Padre le había indicado.
no por lo que el Señor le había indicado. Hoy en día, ¿qué nos está distrayendo para no servir correctamente en el propósito eterno de Dios? ¿Acaso le estamos dando prioridades superiores a cosas que no tienen nada que ver con lo que Dios nos ha dicho? Porque es que muchas veces no crecemos en el desarrollo que estamos realizando, porque estamos inclinando más las cosas a lo que queremos o a lo que Dios nos mandó a hacer. Muchas veces gritamos los domingos y decimos, Señor, yo quiero servir. Pero cuando Dios responde de una manera tan sencilla y nos pone una persona que no tiene nada que ver con nuestro círculo de amistad, hacemos caso omiso. No es que de este hombre nada bueno voy a sacar. Y nos dejamos llevar por nuestras necesidades que por lo que hemos recibido directrices de parte de Dios. El servir no tiene nada que ver con lo emotivo. El servir es una determinación que tenemos que tener bien claro en esta función que el Señor nos ha asignado. Yo no sirvo para que me digan cuántas personas traigo. Yo sirvo porque tengo pasión por el que está perdido. Señor, envíame a un empresario para evangelizarlo, porque eso es lo que me conviene. Dios no responde a nuestros caprichos. Dios no responde a nuestras necesidades circunstanciales. Dios responde todo lo que está sujeto a su propósito. Servir no es una opción que Dios me ha dado que tome. Servir es una determinación que nace por el Espíritu. Durante toda la historia, el Padre sabía cuál era la necesidad del hombre. Aquel como aquel náufrago que tenía necesidad en esa isla. Dios sabe que la necesidad del hombre no está en lo terrenal, sino en el recibir la vida de su Hijo. Y hay sinnúmero de historias que nos certifican lo que estamos diciendo. El Padre, Dios le da directrices a Noé para que construya un arca, tipo, sombra y figura de Jesús. Para que todos los que entren en esa arca sean salvos. Para que nosotros hayamos alcanzado la salvación no fue porque lo decidimos, sino porque al Padre le plació incluirnos en el único que podía conducir a Él, que es Jesucristo. El servir no es una plataforma para que la gente llegue a mí. El servir es una plataforma para que el que está vacío sea lleno de Él. Noé no preguntó para qué el arca. Porque si preguntaba para qué el arca, no hubiese aparecido su nombre en Hebreos 11. Aún no entendiendo, lo hizo. Es más, no fue ni decisión de él. Tuvo que haber una intervención divina para que este hombre se mueva en fe. La transformación de nuestra vida no es por la determinación terrenal que tomemos, sino por esa intervención divina que tiene que suceder en el transcurso de nuestras vidas. Estamos aquí no fue porque decidimos estar aquí. Estamos aquí porque un día el Espíritu puso el querer como el hacer en nuestro corazón para decir, Señor, te recibo como mi Señor y Salvador. Pero ¿cómo las personas pueden decir, Señor, te recibo, si no hay el instrumento que sirve por el Espíritu? Si nuestra vida está atento a la voz de la necesidad, nunca vamos a entender el propósito eterno. El mensaje es que las personas
dejen de oír y comiencen a escuchar. Oigo porque es la reacción de algo biológico, pero el escuchar es prestar la atención, la dedicación, la pasión y la obediencia a lo que estoy recibiendo. ¿No les ha sucedido a ustedes que cuando entran, establecen una conversación con alguien y a veces usted está que habla y la persona está por otro lado? Y usted le dice al final, oye, ¿me entendiste? ¿Qué cosa? Y ya tiene como una hora hablando. Yo sé que a ustedes nunca les ha pasado. ¿No les ha pasado una vez? Muchas veces. Estamos, habla y de repente la persona que está al frente enseñando. Y yo sé que algunos maestros que están presentes se van a sentir identificados. Están que enseñan y tienen como 2 semanas preparando el tema y están tremendo, solo falta que descienda fuego del cielo. Y de repente el maestro dice, ¿entendieron? ¿Qué cosa que habla el maestro? Porque no hemos estado escuchando atentamente lo que Dios está hablando a través de ese hombre. Porque hemos hecho de nuestra vida prioridades que no ayudan a que nos desarrollemos como hijos de Dios. Y el Señor nos exhorta. Finalizando el versículo 20 dice, escucha atentamente mis palabras. En esta semana que estábamos con el apóstol conversando, y yo le comentaba sobre este tema, y él me dice, Michael, sencillamente, toma como ejemplo el murito que hemos hecho en la parte de afuera del ministerio. Un muro para cubrir la etapa de la telecomunicación, pero hay gente que viene tan distraída con su celular que no ha sido una ni 2, sino muchas personas que se han tropezado. La culpa no es del murito, porque a veces hasta pateamos este muro que está aquí, dice. La culpa es lo que venimos distraídos. Y muchas veces en el transcurso de la vida venimos tan distraídos por cosas efímeras que no hemos entendido el mensaje que Dios nos está hablando a diario. Hay que despertar. Familias que por mucho tiempo han haciendo caso omiso al mensaje. Dios tiene que poner ahí ese murito como el que está afuera para que esta gente tropiece, no para destruirla, sino para que despierte a esa mala vida, a una mala praxis de vida que está llevando. Y las personas dicen, pero ¿por qué a mí me pasa esta desgracia? Porque no hemos estado prestando atención a lo que Dios nos ha estado hablando. Antes más bien digamos, Señor, gracias por ese muro. Porque donde no me tropezaba no me daba cuenta de lo que tú me estabas hablando. Gracias por el muro, apóstol. Es tiempo de despertar. Es tiempo de decir qué es lo que Dios me está hablando. Ya no prestemos más oído a cosas que las noticias o los medios están diciendo en este tiempo. Escuchemos a la voz de Dios que nos está dando directrices para que aquel que está en tinieblas pueda hallar luz. En medio de las adversidades y tantas situaciones difíciles a nivel mundial, la gente dice, la venida del Señor está cerca. Es verdad que está cerca. Pero no tenemos que tomar ese tema para provocar temor sobre otra persona, sino que tomemos ese tema, aprovechémoslo para seguir sirviendo y que su nombre siga siendo escuchado. Porque habrán guerras, rumores de guerra, peste y sin número de cosas, pero aún no es el fin. El preámbulo será hasta que los confines de la tierra hayan recibido el evangelio de Jesucristo. La pregunta es, ¿estamos llevando el mensaje? ¿Estamos multiplicando la vida que portamos a través del mensaje? No lo estamos haciendo, por favor, y me incluyo. Aquellos hombres que no escucharon a Noé, que se venía el diluvio, así muchas veces se encuentra la iglesia. Y en vez de ellos hacerse a nosotros, muchas veces las personas se hacen al sistema.
porque no estamos escuchando. Necesitamos ya romper todo paradigma que nos ha estado neutralizando en el desarrollo de la iglesia. Ya no prestemos más oídos a aquellos hermanos que vienen a decir, uy, míralo cómo vino fulanito. Porque ahí sí estamos bien atentos, ¿cierto? Escuchemos atentamente la palabra, porque es la palabra lo que va a provocar que la semilla que fue depositada en mí desarrolle. A mayor entendimiento de Él, mientras más lo conocemos a Él, más entendemos el propósito. Porque si no entendemos el propósito, es en vano la tarea que vamos a estar haciendo. Se va a poder desarrollar una idea, pero con una intención equivocada. Y el asunto de servir, el asunto de evangelizar, el asunto de hacer grupos celulares, no es para que la atención de las personas estén sobre mí, sino para que a través de la palabra lo conozcan más a Él. Adán no escuchó las directrices y comió del árbol equivocado. El pueblo donde Noé comenzó a avisar, a dar anuncio de lo que se venía, por no escuchar, se perdió. El pueblo de Israel quería saciar sus necesidades comiendo un pan natural cuando no habían entendido que el Padre les había respondido a través de un maná que trae a vida eterna. Moisés, en vez de tocar, golpeó la roca, porque quería llenar las expectativas de las necesidades de ellos. Si yo sirvo para llenar la necesidad y la expectativa de las personas, vamos a terminar como terminaron cada uno de ellos. Pero lo bueno ahora es que la bendita gracia se nos reveló. Que aunque seamos cabezones en la función, su gracia nos alcanzó. Tarde que temprano, aunque hayamos hecho caso omiso al llamado, pero Dios termina perfeccionándonos en el Hijo. Pero eso no quiere decir de que como el Padre va a perfeccionarme en su Hijo, tarde que temprano, yo voy a hacer de mi vida y de la función o la responsabilidad que me dio una opción más. Aprovechemos este tiempo. Aprovechemos este caos mundial. No para atemorizarnos, sino para ¿qué? Para darlo a conocer a Él. Que sea el Espíritu poniendo ese convencimiento en el corazón de las personas. Y un consejo, que mi servicio no lo condicione a cuántas personas quiero traer al Señor, sino tan solo sembrar la semilla. Hay personas que se han ido y han dejado botado sus responsabilidades porque lo que ellos tenían como una expectativa nunca funcionó. Entendamos, escuchemos atentamente que el Señor nos ha llamado sembradores. Que la multiplicación, que el desarrollo, que el crecimiento de la semilla es tarea netamente del Espíritu. Es por eso que el Señor dice, id y predicad. Jamás dice, vayan a traerme a toditos. Id y predicad el Evangelio. Pero que sea el Espíritu desarrollando la semilla que depositamos. Se está trabajando, se está planificando en este tiempo. No para hacerlo una temporada más, sino para cumplir nuestra función con un entendimiento más claro de lo que son el trabajo celular. Es una plataforma para servir. Es una plataforma para darlo a conocer a Él. Es una plataforma para ir al perdido. Es una plataforma para llevar medicina al enfermo. Pero que lo conozcan a Él. Que entendamos y comprendamos exactamente cuál es la tarea que tenemos que realizar en esta tierra para que Él sea dado a conocer. ¿Cuántos están en célula?
¿Están en célula? No se peleen, por favor. ¿Cuántos quieren servir? ¿Estamos dispuestos a tomar este reto? Cada vez son menos, amén. ¿Estamos dispuestos a tomar estos retos? Amén. Si el servir entiendo que no es una opción, entonces tengo que estar preparado en todo tiempo. Números 20:12 dice, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Toda acción tiene su consecuencia. En ese tiempo, la desobediencia conllevaba a maldiciones. Pero en este tiempo, gracias a Dios, aún desobedeciendo, somos alcanzados por Él. Esto es más o menos como la enseñanza del apóstol. El que sirve, sirve. El que obedece, obedece. Pero el que no obedece, la gracia lo direcciona a obedecer. La ley decía, el que no obedece, muerte. La ley decía, el que no sirve, condénalo. Pablo le dijo a los corintios, hijitos míos, aunque eran tremendos, pero le decía, hijitos míos, porque Pablo no miraba apariencia. Pablo no estaba sujeto a un tiempo cronológico. Pablo veía lo que el Espíritu le estaba revelando. Que aquel que comenzó la buena obra, él mismo la iba a perfeccionar. Si estos se sacaban los cabellos todos los días peleando, tarde que temprano iban a entender, iban a alcanzar la madurez que el servir es para que Él sea dado a conocer. Todo lo que hemos recibido de Él, todos los recursos, dones, talentos, profecía, todo lo que hemos recibido por Él es para darlo a conocer a Él. En el lugar donde nos encontremos no tiene que ser una condición para poder servir, sino una oportunidad para darlo a conocer a Él. Prestemos atención a lo que Él nos está hablando. Cada vez que tengamos esa comunión con el Padre, lo cual es permanente, no sea para presentarle quejas, sino para estar atentos a su voz. ¿Cómo puedo funcionar, pastor? Presta atención. Tengo tiempo, Señor, tratando de levantar esta familia. Pero siempre lo hemos hecho en nuestra fuerza. Pero nunca prestando atención a lo que Él quiere decir. Es Él. Y estos tres casos que hemos hablado es el resultado de no saber escuchar y obedecer a la palabra. Pero de repente, algo que ya estaba establecido desde antes de la fundación, el Padre ve que es el momento de enviar a su Hijo. Aquel que dice que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Lo que no se pudo hacer antes, el Hijo estaba estableciendo el plan de Dios. Si antes la ley me condenaba, ahora para los que estamos en Cristo Jesús, no hay condenación, dice Romanos 8:1. Porque en la cruz Él se llevó toda maldición, toda condenación, se llevó la muerte hasta la sepultura, para que ahí, juntamente con Él, seamos resucitados en gloria. Ya no como era antes, sino ahora como una nueva criatura. Antiguamente dice que los fariseos servían, entre comillas,
para darse a conocer ellos. Pero ahora el Padre nos ha levantado, nos preparó como cuerpo para que el Hijo habitase en nosotros, para darlo a conocer a Él. Dice la palabra de Dios en Salmos 1, capítulo 4, que todo lo que está en Él prospera. Todo lo que emprendemos, realizamos y proyectamos en Él, prospera. Todo lo que tú tienes pensado hacer, sea en matrimonio o en cualquier área de tu vida, céntralo en Él. Porque de nada sirven tus esfuerzos humanos tratando de construir algo que los fuertes vientos los va a derribar. Dice que todo lo que es construido en Él como fundamento permanece. Si tienes proyectos que no te decidías a hacerlos por temores, céntralo en Él, porque su amor va a cubrir multitud de errores. Su amor va a echar fuera todo temor. Porque ya no van a ser tus ideas, ya no van a ser nuestras ideas, ahora es su mente operando a través de mí. Midamos los costos, dice la palabra de Dios. Él nos ha dado medidas y directrices para plantearlos. Midamos los costos para que en el desarrollo no nos desmidamos, porque nuestra medida es Él. A veces queremos servir tratando de ser como lo que es el otro hermano. No es que a fulanito de tal hace 5 años le funcionó esta estrategia. Y como soy hijo de Dios, a mí también tiene que funcionarme. Y comenzamos a copiar cuando no hemos entendido que Dios nos diseñó en una medida exacta, la cual está en Cristo Jesús. Cada uno de los que estamos aquí tenemos una medida exacta de Él. Por eso que cuando el cuerpo se une, la plenitud del Hijo se da a manifestar. Porque como ya se ha hablado anteriormente, la plenitud no está en un individuo, sino en un cuerpo corporativo. Cada uno de los que estamos en este lugar y en el mundo entero tienen una medida exacta de Cristo. Pero de nada sirve tener las herramientas si no tengo las directrices. De nada sirve tratar de realizar algo, de construir algo, si no he entendido aún dónde comienza y dónde termina. De nada nos sirve tener dones, talentos, si no entendemos el propósito eterno de Dios en el Hijo. Para las personas que tienen empresas, de nada nos sirve tener las mejores estrategias diseñadas por el hombre si no es el Señor el que las está edificando. Muchos han alcanzado éxitos, logros en esta tierra. Pero si aún entender el principio y el fin en el Hijo. No nos puede hacer falta nada en esta tierra. Pero cuando nos presentemos delante de Él, de nada nos sirve lo que construimos aquí. Eso no quiere decir que dejemos todo botado, porque no nos podemos ir al otro extremo. Hace muchos años atrás me cuentan, pues no, porque no vengo hace muchos años, hace 10 nomás, que había una doctrina donde decía, vende todo, porque el fin está cerca. Personas que vendieron casa, carro, empresas, todo, quedaron en la nada por un mensaje ni siquiera mal escuchado, sino mal transmitido. Porque el que lo transmitió no tenía claro de lo que estaba recibiendo. Y lo peor de todo, que cuando hacemos de nuestra experiencia un fundamento,
Es por eso que el Señor dice, es necesario que yo me vaya para que quede aquel que lo conduce a toda verdad. Ni siquiera para un grupo selecto, sino para todos. Todo, absolutamente todo, es por Él y se centra en Él. ¿Cómo queremos prosperar en esta vida cuando lo centramos en Él? Porque ya no vemos nuestros beneficios propios, sino un instrumento, un recurso que Dios me está dando para servir a los demás. Él no vino a esta tierra para llevarse algo. Él vino a recuperar lo que el hombre había perdido. Y para recuperar lo que se había perdido, fue necesario despojarse de él mismo. Por eso que Él nos enseña que mejor es el que sirve que el que se sienta a la mesa. Porque Él no vino a dar para recibir algo a cambio. Él lo vino a dar porque los que no tenían, lo necesitaban. Aquellos que estaban perdidos, no había éxito humano. No había bienes obtenidos en esta tierra que iba a darles o les iba a otorgar lo que tan solamente el Hijo podía darles. Vida. La vida zoe de Dios es lo que nos direcciona en ese mismo hilo conductor que viene hace miles de años atrás. Dios dándolo a conocer a su Hijo para que en Él sean salvos. Y ahora que lo conocemos, y ahora que lo tenemos, y ahora que lo escuchamos, ¿qué nos toca hacer? Servir. Algo tan sencillo. Pero a veces es tan difícil entenderlo. No tenemos que hacer nada para recibir lo que ya tenemos. Nada. Tan solamente entenderlo. Saber escuchar. Saber discernir lo que el Padre quiere que realicemos en esta tierra. Seamos responsables en todo. Entreguémonos a todo lo que hacemos. Pablo dijo, yo me gasto por vosotros. Aunque yo amándolo a ustedes, ustedes a mí me amen poco. Pero gastémonos en la asignación que Dios nos ha dado. No tengamos como prioridades cosas circunstanciales, porque tarde que temprano vamos a terminar cansados. Vamos a terminar fatigados. Y es más, no vamos ni a terminar todo lo que quisimos comenzar. Es Él. Entendámoslo. La palabra, el mensaje. Hoy yo le pregunto, ¿cómo los apóstoles en su tiempo predicaban si no tenían algo físico, un libro físico? Cierta ocasión el apóstol me dice, Michael, el mensaje que portaban dentro. Por eso es que a todo lo que el Espíritu obraba, entendían el mensaje. El pueblo de Israel estaba esperando al león de la tribu de Judá para despedazar a todos sus enemigos y que ellos alcancen la libertad. ¿Y cómo les respondió el Señor? Con un corderito inmolado, tan tranquilito. Por eso es que nunca lo recibieron, porque ellos querían llenar sus expectativas, pero Dios les estaba respondiendo de una manera tan sencilla. Ese cordero inmolado no llegó a derramar sangre en otras personas, sino que su propia sangre fue derramada aún para alcanzar a los enemigos. Es por eso es que yo no puedo hacer una prioridad de la salvación que tengo y decir, no es que yo me la gané, no es que yo reuní requisitos para ser salvo, no. Esa misma sangre que fue derramada en la cruz me alcanzó a mí y también fue derramada para aquellos que muchas veces creemos que no son necesarios.
Porque la cruz del madero no es un simple símbolo. Es una realidad que todos los días opera en nuestras vidas. La cruz es lo que a mí me hace asentarme en mi realidad. La cruz es lo que a mí me revela lo que soy. La cruz es lo que me revela qué es lo que yo porto. Si quieren venir en pos de mí, síganme, tomen su cruz y síganme. Porque es esa nuestra realidad, en el cual día a día somos perfeccionados en Él. En cierta ocasión me escribió un hermano y me dijo, pastor, ¿cómo es eso de que el ya, pero todavía no? Y yo le decía, hermana, ya por su gracia, y todavía no, también por su gracia, porque ya en Él somos perfeccionados, pero también en Él cada día esta alma está siendo perfeccionada. Así que no se asuste cuando de repente vaya a gritar a su esposo y vaya a decir que se van a sentir indignos de ser llamados hijos de Dios. Es la carne que se quiere levantar, pero la gran noticia es que nos bastemos de su gracia, porque es su poder perfeccionándose en nuestras debilidades. Aunque ya estamos sentados en lugares celestiales, pero también es necesario que estemos hoy en día en este auditorio siendo perfeccionados por la palabra. Que aunque somos hijos justificados, aún es necesario que se evidencie esa debilidad para que su gracia se perfeccione en mí. Porque dice que es hasta que todos lleguemos. La palabra nos enseña que somos transformados a su imagen conforme la renovación de nuestro entendimiento. Perfectos en el espíritu, pero por el alma necesita ser perfeccionada. ¿Cómo podemos servir? Toma tu cruz y sígueme. ¿Cómo podemos servir, pastor? Entendiendo la obra perfecta de la cruz en mí. ¿Cómo puedo servir, pastor, si aún le grito a mi esposo? Ya no gritándole. Gloria a Dios, ¿eh? Manifestación por acá. Ya no le va a gritar. Démosle un fuerte aplauso al Señor, amén. Hoy venimos a hablar sobre el servir, pero está habiendo una reconciliación. Señor es tan perfecto que está reconciliando relaciones ahí. Señor es perfecto, amén. Entonces, para ir finalizando, dice, vemos cómo Dios crea al hombre y le da las indicaciones para administrar, sojuzgar. En Cristo Jesús recibimos lo que el primer hombre lo despreció. El administrar, el multiplicar, el sojuzgar, los recursos que Dios nos da. Entonces la conclusión es de que lo tenemos todo. ¿Están conmigo? Lo tenemos todo en Cristo. Pero nos ha estado haciendo falta entender de lo que ya tenemos todo. Entonces no hay nada que se pueda oponer a que sirvamos en amor y por el Espíritu, a que entendamos exactamente lo que Dios ha dicho de nosotros. Hay personas que necesitan que le profeticen para moverse a hacer algo. Y el profeta lo que hace es afirmar lo que ya el Espíritu habló en nuestras vidas. Dentro de la edificación del cuerpo de Cristo es muy importante cada una de estas funciones. Pero no para que a mí me motive a hacer algo que ya conozco, sino para afirmar y traer directrices de lo que Dios ya ha dicho de la iglesia. Cada hombre o mujer que se para aquí al frente
no es porque tiene un requisito más importante que los que están sentados. Porque aún estando aquí al frente, uno aprende de ustedes. En cada saludo, en cada despedida, en cada convivio, aprendemos los unos de los otros. Porque el objetivo de la convivencia no fue para nosotros añadir algo a ustedes, sino para que se manifieste lo que ya todos tenemos en Cristo Jesús. Porque eso es lo que va a provocar que la iglesia siga desarrollándose de una manera correcta. De que hay que ir afinando cositas en el camino, sí es muy importante. De que se vayan corrigiendo cosas en el camino, sí es muy importante. Pero no para hacerlo algo como algo superior a los demás, sino para entender la familiaridad y el desarrollo de un cuerpo que está sujeto a una sola vida, que es Cristo Jesús. La palabra dice que mientras yo me desarrollo correctamente, ayudo al otro que también se desarrolle. Pero ¿cómo nos vamos a desarrollar si no estamos escuchando atentamente? Entonces, el llamado de atención hoy en día es para que nuestro servicio no esté sujeto a lo que yo quiero de ellos, sino a dar de lo que ellos necesitan del Señor. Amén. Lo que ellos necesitan. Jesús vino a sanar, vino a libertar, pero no tan solo a dar a manifestar el poder que operaba en él, sino para transferirle su vida. Que a través de cada servicio, a través de cada oportunidad que tengamos para ayudar a otras personas, es para que ellos terminen conociéndolo a Él. Para que ellos terminen conociéndolo a Él. Mi desarrollo, mi crecimiento, la multiplicación, depende de la dispensación de vida que estamos dando. Ya no hagamos caso omiso y tratar de querernos alimentar del árbol incorrecto. Que porque ese árbol llena mis necesidades. Aquella mujer iba tras una agua que iba a saciar su necesidad temporal, pero la gracia del Señor le extendió esa agua de vida eterna. Cada vez de esa oportunidad que tengamos, no le demos algo que va a calmar su dolor temporal, sino a alguien que va a sanar su vida eterna y poderosamente. Pongámonos sobre nuestros pies. Así que preparémonos porque se vienen trabajos para largo. Preparémonos todos. ¡Yujú! Preparémonos todos. Amén. Estamos reuniéndonos para ser perfeccionados en el Santo. Para perfeccionarnos en Él. Porque es mucha la mies. Es muchísima. Así como todos los días en las noticias salen los problemas que están pasando a nivel mundial, ese es un llamado de atención de Dios, que hay mucho que hacer, y como Él sabía que en este y en todos los tiempos había mucho que hacer, dio todos los recursos en su Hijo. Ahora nuestra tarea es entender los recursos que tenemos para llevarlos a la praxis. Amén. Ahí donde estamos, cerramos nuestros ojos, le damos gracias al Señor. Si ahí has estado prestando más oído a tu necesidad, si ahí le has estado prestando más oído a lo que tú creías que iba a traer esa satisfacción, y el Señor de una u otra manera ha estado llamando tu atención a que escuches atentamente, a lo que hay que desarrollar en ese lugar que Dios te ha puesto. Dios ha permitido pruebas, procesos fuertes muchas veces en nuestras vidas. Pero ahora por su palabra estamos entendiendo que esos procesos, esas pruebas, no han sido como aquel hombre que quedó en naufragio, que decían que era una desgracia,
sino que Dios ha permitido esas pruebas, esos procesos, para que su poder se glorifique, para que su amor se evidencie, para que su gracia se multiplique. Porque ahí cuando ya no has podido, ahí cuando creías que se te estaban agotando los recursos, Dios se hacía más real en tu vida. El Hijo se hacía más real en tu vida. Eso que has venido haciendo por muchos años, pero no has visto respuesta, no has visto señales, donde muchas veces creíste y dijiste: Señor, ¿para qué seguirlo intentando? ¿Para qué seguir practicando? Si no veo, no estoy recibiendo lo que te he estado pidiendo. Pero de repente se abre el telón y aparece no lo que estabas pidiendo, sino lo que Dios cree que te conviene. Aquello que te va a ayudar a seguirte desarrollando. Aquello que te va a ayudar a seguir siendo esa empresaria exitosa, esa mujer exitosa, ese hombre exitoso. No por el éxito alcanzado en la tierra, sino por ese gozo cumplido.